TH1, presentación del antígeno, activación de citocinas y de la capacidad de activar el macrófago depende del curso de la respuesta y del proceso infeccioso. Por eso el curso de todo el proceso infeccioso depende de la capacidad de eliminar el bacilo rápidamente para que no se forme ya pues, lo que se llama la tuberculosis como tal. Hay una lesión primaria que se multiplica en las células, los macrófagos y células dendríticas empiezan a liberar citocinas para producir la respuesta inmune. Entre ellos el interferón gamma es muy importante porque de acuerdo a la presencia del interferón gamma es el curso que va a seguir la enfermedad, ¿sí? Por eso parte de lo que miden para determinar cómo va a ser digamos, el desenlace de la tuberculosis es midiendo el interferón gamma y lo usan también como parte del tratamiento. Hay un TH1 durante las siguientes 3 a 9 semanas y donde el principal activador, porque ¿cuál es el papel del interferón gamma? Activar la producción de polimorfonucleares y de macrófagos, ¿sí? Entonces esos son los que intervienen en la respuesta. Aquí una. A medida que las bacterias se van multiplicando, van produciendo proteínas que desencadenan una respuesta de tipo, ahí es TH, ¿sí? Pero de TH, digamos que el daño se aumenta más por la respuesta de tipo, una respuesta que empieza a, él lo que hace es desencadenar una respuesta de tipo rápido y grande, que añade un componente destructivo al proceso y es la única fuente de lesión en la tuberculosis. De acuerdo a la magnitud de esa respuesta de TH del tamaño de la población, es como se va dañando el tejido. ¿Cuál es el daño especial? Sobre el pulmón, ¿sí? La tuberculosis pulmonar. Acuérdense que la tuberculosis por Mycobacterium puede afectar cualquier órgano, ¿no? Digamos, ella se puede extender desde el pulmón a cualquier otro órgano o va a otro órgano sin pasar por pulmón directamente, ¿okay? Entonces, la enfermedad es una enfermedad granulomatosa porque se necesita la formación del granuloma para poder detener y eliminar el Mycobacterium tuberculosis. Se forma un granuloma completo. El problema es que hay una lesión caseosa que daña pulmón y afecta, pues, digamos, si no se hace tratamiento, si no se hace diagnóstico, la enfermedad es una enfermedad mortal. Ahí para que ustedes vean cómo una persona, es importante identificar las personas que puedan estar infectadas, porque una persona infectada puede generar la infección de todas las personas que conviven con ella, porque pues como es por cuando tose libera el bacilo y el bacilo es altamente infectante, no se necesita una gran cantidad de bacilo para que pueda iniciar la primoinfección. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno trabaja a nivel salud, el riesgo es más alto, pero uno no sabe en la comunidad cuáles personas puedan estar, por lo menos, en la capacidad, o como un sintomático respiratorio, o como una persona bacilífera. Entonces, llega a ganglios linfáticos, empieza a multiplicarse, se extiende bien hacia lo que son, digamos, ya el pulmón, y va a el macrófago, tiene macrófagos alveolares al alvéolo para intentar fagocitarlo. Hay participación del interferón gamma, la respuesta de tipo DTH, dos linfocitos, incluso hay anticuerpos, pero la inmunidad que se necesita contra el Mycobacterium tuberculosis es inmunidad tipo celular, CD4 y CD8 activados para tratar de eliminarlo. Por eso los pacientes con VIH-Sida son tan proclives a ese tipo de infección, ¿sí? Digamos que puede ser una de las causas por las cuales puede fallecer. Hay un tiempo cero de la infección, como ven ustedes ahí,
cómo la bacteria puede llegar a pulmón, puede extenderse a otros sitios. Y si ustedes lo ven en tiempo, estamos hablando de entre el momento 0 y la semana 4, cuando por fin se empieza a instaurar una respuesta más, pues la respuesta que se necesita contra el micobacterio, ¿sí? Que es la participación del factor de necrosis tumoral, interferón alfa y gamma y la interleuquinas 1, hasta que más o menos 6 semanas se forma el granuloma. De hecho, la enfermedad es de ese tipo, tuberculosis es granulomatosa. Si ustedes ven en la parte inferior, si alcanzan a ver, donde dice negativo, 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 positivo, 3 cruces de positivo. Esa es la prueba que se hace cutánea para determinar si la persona está enferma o ha tenido contacto con el micobacterio tuberculoso, que es una reacción de un derivado proteico de la bacteria para medir la respuesta inmune de tipo celular inmediata. Entonces, que en últimas es la que se ve allá en el alvéolo, que va a producir daño del tejido y demás. En las primeras semanas de contacto con el micobacterio es negativa, pero pasadas ya 6 semanas, pues ya ha habido una respuesta, ya se ha presentado el bacilo y empieza a ser positivo, ¿sí? No es una prueba diagnóstica, pero es una prueba que se une a todas las otras pruebas como una prueba presuntiva para complementar el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico del micobacterio tuberculoso? Ya lo vamos a ver. Entonces, la tuberculosis latente, cuando algunos quedan como en un espacio del pulmón, llamado latencia, pero el término no es el más adecuado. Hay células T específicas para el micobacterio tuberculoso, más o menos después de 4 semanas de iniciada cuando empieza la curación. Eso facilita la supervivencia. Hace mucho tiempo se ha puesto que hay bacilos de este tipo. El tejido cicatriza, pero a veces quedan bacilos dentro de ese espacio que está cicatrizado. Y se puede liberar una vez que se disminuye la competencia del sistema inmune. En el pulmón y en otros sitios duermen esperando reactivación, que puede ser de años. Hay personas que tienen esos sitios de latencia del bacilo y pueden vivir toda la vida con esos bacilos ahí. ¿Qué es la tuberculosis primaria? Generalmente es asintomática y lo único que tiene el paciente es fiebre, malestar general. En una placa de rayos X se pueden ver infiltraciones en las zonas medias del pulmón, inflamación de los ganglios linfáticos y queda como digamos que esos ganglios linfáticos se fibrosan y se calcifican. Eso es lo que se llama el complejo de Ghon y es como la evidencia de la primoinfección. No queda nada más, la persona resuelve el sistema inmune o quedan en latencia o los elimina del todo, y la única evidencia que se puede encontrar es lo que se llama el complejo de Ghon, que es esos ganglios que están fibrosos, calcificados, pero hay pacientes que no son capaces de hacer eso y eliminar la bacteria, ¿sí? Entonces pasamos a otra etapa de la tuberculosis. La tuberculosis el micobacterio se puede diseminar a muchos otros órganos. Esto último puede ser resultado de un tubérculo necrótico dentro de un vaso sanguíneo pequeño. ¿Qué es la reactivación? ¿Qué es la reactivación de la tuberculosis? El 10% de las personas que se recuperan de una infección primaria pueden desarrollar una enfermedad clínica en algún momento de la vida. ¿Por qué? Por la reactivación de esos bacilos que tiene ahí. La reactivación de esos bacilos que en un principio son latentes ocurren después de más o menos los 50 años. Coincide con que
con la inmunosenescencia. Pero hay otras condiciones, por ejemplo, que pueda tener VIH, entonces puede ocurrir antes, o que la persona entre, digamos, en una deprivación económica y no tenga las condiciones de vida adecuadas y entonces se puede reactivar. Hay desnutrición, alcoholismo, diabetes, vejez, un cambio notable en la vida del individuo, como generalmente la pérdida del cónyuge, algo que le altere emocional y físicamente a la persona, su entorno. En áreas en las que la enfermedad es común, la reactivación se observa con más frecuencia en jóvenes adultos que sufren inmunosupresión, ¿sí? Sobre todo en la pubertad, en el embarazo y en adultos jóvenes con como una complicación del VIH-Sida. Hoy en día, si a usted sospecha que tiene tuberculosis, le hacen prueba de VIH, ¿sí? Para ver si tiene, pues, cuál es la razón de la tuberculosis. Sobre todo el paciente joven, que por la edad y por las condiciones socioeconómicas no debe tener tuberculosis, pero están sospechando tuberculosis, a no ser que usted sea población carcelaria o cualquiera de esas condiciones. ¿Cuál es el síntoma universal de la tuberculosis? La tos. ¿Sí? En un principio es una tos seca. Una tos que se presenta por más de 15 días sin otra explicación, pero a medida que progresa la enfermedad, afecta el tejido del pulmón, erosiona los vasos y demás, pues va siendo productiva y con sangre. Entonces es un esputo con sangre que es la muestra a procesar cuando se está sospechando de tuberculosis pulmonar. El paciente va a tener fiebre, malestar general, sudoración nocturna, pérdida ponderada de peso, porque la pérdida es grande, la pérdida de peso. Y la enfermedad y la sudoración van progresando a medida que avanza la enfermedad. En la placa de rayos X, los infiltrados aparecen en los vértices del pulmón y se juntan para formar cavidades. La reactivación de la tuberculosis puede ocurrir en otros órganos: riñón, hueso, ganglio linfático, cerebro, meninge, médula ósea o intestino. La enfermedad se puede manifestar desde un granuloma localizado, similar a un tumor, incluso en pulmón, y se llama un tuberculoma, hasta meningitis crónica mortal. La enfermedad, vuelvo y les digo, la tuberculosis es una enfermedad mortal sin tratamiento. De hecho, la gente se muere de tuberculosis todavía. No es una historia de hace 100 años, no. Y pues antes de los tratamientos, pues la gente fallecía por tuberculosis. Había gente que podía hacer una remisión, pero esta era la minoría. Si no se hace el tratamiento, todo va aumentando. La tos, la fiebre, la pérdida de peso, progresivas con la tuberculosis, y la persona tiene como una fiebre permanente, como si entrara en lo que describen como un incendio que lo consume internamente y que toma de 2 a 5 años para causar la muerte. Obviamente en pacientes con VIH-Sida, pues la muerte aparece más rápido en la vida del paciente. Esto que ustedes ven ahí es la tuberculina, que es un derivado proteico del Mycobacterium tuberculoso, cuadrado en unidades de tuberculina. La ponen en la dermis, una determinada volumen, y después de 2 o 3 días se busca la reacción, que puede ser un eritema, una pápula como la que ustedes ven ahí, y hay que interpretarlo, porque la mayoría de nosotros tenemos vacuna de BCG, entonces, o sea, el sistema inmune va a reaccionar frente a la tuberculina, pero mire que se habla de menos de 5 milímetros, ¿ok? Ya después de 10 o 15 milímetros, lo que quiere decir es que esa persona ha estado en contacto con el bacilo y lo reconoce. Lo que hay que demostrar es si que tiene tuberculosis, ¿sí? Ahora, hay que saber si la persona tiene VIH, porque no va a reaccionar así, porque esta es una prueba que mide reacciones de inmunidad de tipo celular, ¿ok?
Entonces hay que determinar. Aproximadamente mayor a 15 milímetros, 100% de posibilidades de infección. Ahí también pues, las personas que trabajan atendiendo a los pacientes con tuberculosis, porque pues los atienden a ellos por aparte, hay que hacerles todas las pruebas, controles y demás. El PP es un derivado del purificado de la proteína, una potencia, se usa la potencia intermedia porque si se pone mucha pues le va a producir un daño en la piel. 0,1 mililitro de manera intradérmica, positiva induración de 10 milímetros, reactiva superior a 10 milímetros, no hay contactos, ¿listo? ¿Cómo se hace la identificación? Hay una prueba de PCR que se llama Ginesper. Ginesper es la casa comercial, pero lo que identifica es el genoma del Mycobacterium tuberculoso pulmonar, ¿sí? Entonces, como es una enfermedad de salud pública, tiene un protocolo de diagnóstico. El protocolo de diagnóstico que dice, para el diagnóstico deben ser 3 muestras de esputo, ojalá 3 días seguidos, y si no, entonces si la persona vive lejos del sitio donde tiene que ir a llevar la muestra, si la persona es habitante de calle, si se va a perder el paciente, pues entonces se le toman las 3 muestras, primero la una y con un intervalo de espacio de tiempo. El ideal es la primera muestra de la mañana porque la persona ha estado toda la noche de cúbito y entonces va pues a arrojar mayor muestra. La muestra no es saliva sino esputo. A los niños hay que hacerles un lavado para poder recoger la muestra porque al niño le queda muy difícil pues, hacer todo el esfuerzo de sacar la muestra. Entonces, se deben hacer las 2 técnicas, la baciloscopia y la prueba molecular, y el cultivo. De una vez, el cultivo, lo que pasa es que son cultivos, acuérdense que la bacteria es de crecimiento lento, entonces se demora en crecer. Ahí están la coloración de Sim-Nielsen para mirar. Eso se informa por cruces, ¿sí? La reacción en cadena de la polimerasa, se puede hacer una ampliación de los ácidos nucleicos, pero la que más se usa es una PCR. El ideal para el diagnóstico sería solo la PCR, ¿sí? Porque las pruebas genómicas son más sensibles, más específicas, menos cantidad de bacilos. Para que el ojo humano vea un bacilo tiene que haber un determinado número de bacilos en la muestra, ¿sí? En cambio para el equipo pues la cantidad de bacilos es menor, no necesita tanta cantidad. Ahora, para el control, porque cada 2 meses de tratamiento tiene que haber un control y la persona tiene que irse negativizando, si no pues la cepa es resistente, pero como a la vez se hace el cultivo, pues se valora si tiene resistencias a antibióticos. Las pruebas moleculares, acuérdense que también informan sobre genes de resistencia a la rifampicina, que es parte del corazón del tratamiento. Entonces, la más fácil de hacer las pruebas para diagnóstico, ¿cuál es? Para la prueba pulmonar, porque la muestra más abundante, más fácil de recoger, la que mejores evidencias clínicas tiene. Usted se da cuenta cuando su paciente tiene tuberculosis pulmonar, ¿sí? Pero a veces lo otro se solapa mucho, a nivel de riñón, a nivel de pleura, todas esas son más difíciles, pero la muestra ideal, fíjense que para lo extrapulmonar, generalmente la muestra ideal, la técnica ideal para confirmar diagnóstico es una PCR. ¿Sí? Obviamente pues hay que hacer cultivos si se puede. A eso es también pues lo que se hace, los cultivos, la PCR, la tinción, todo lo que los cultivos de microbiología, el medio de Lowenstein-Jensen, porque a la bacteria le gusta mucho los medios que tienen huevo y ese tipo de sustancias enriquecedoras. Son aerobios, entonces cuando uno los siembra hay que dejar un poquito abierto el medio para que le entre oxígeno. La muestra que se va a procesar para microbiología se le echa hidróxido de sodio porque hay que eliminar el resto de bacterias que vienen en la muestra, pero al bacilo no le pasa nada, entonces se le pone
sodio, se cierra. Y la otra cosa es que se hace es, si se puede, una muestra de biopsia. Una muestra para biopsia para buscar la presencia de los granulomas y la confirmación de la presencia del Mycobacterium tuberculosis. A ustedes les van a informar si es negativo, bacilos ácido alcohol resistente negativo, cuando hay 0 bacilos en los 100 campos, porque uno tiene que mirar, si entre menos vea bacilos, más campos tiene que mirar. Cuando hay una cruz es menos de un bacilo en los 100 campos. De 1 a 10 bacilos en 50 campos son 2 cruces y más de 10 por campo son 20. En 20 campos son 3 cruces. Los tratamientos, acuérdense que es enfermedad de salud pública, está determinado por el ministerio y así es como se tiene que hacer. Una vez que dicen sí, es un caso confirmado de tuberculosis clínicamente, epidemiológicamente y desde el laboratorio, entonces le empiezan el tratamiento. Ese es el de primera línea, a no ser que surja alguna resistencia, ¿sí? Entonces son isoniazida, rifampicina, piramicinamida, etambutol, streptomicina y después entonces, si no, estos son los de segunda línea. Lo que pasa es que algunos de ellos son ototóxicos, hepatotóxicos y demás, pero ahí sí, pues, después se evaluarán esos daños porque pues, la tuberculosis no da espera, ¿sí? Entonces que me lo empiezo a tomar dentro de 8 días o dentro de 15 días porque hay que salvarle la vida a la persona que está infectada y evitar que contamine a los que están con él. Y no es solamente el círculo íntimo de contacto del Señor, sino que hay otras personas que también pueden, señor o señora, en riesgo. Según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, los tratamientos pueden ir de 6 a 9 meses en pacientes que son inmunocompetentes y en los pacientes con VIH pues son más largos. Cada 2 meses se hace un control para evitar que se haga resistencia, la multidrogoresistencia, porque son más de un medicamento que se le da. Y eso es, digamos, una problemática que ha surgido hace mucho tiempo. La meningitis, isoniazida, rifampicina por 9 meses, etambutol como cuarto antibiótico cuando viene de una región donde se ha observado resistencia alta. La isoniazida, la rifampicina, la piracinamida son potencialmente hepatotóxicos. Al paciente hay que tenerlo controlado, función hepática, función renal, porque esos tratamientos son supervisados a la persona si puede venir, porque hay gente que vive a 8 y 10 horas del sitio donde le pueden atender. Le dan el medicamento supervisado, no es que usted va y primero no lo puede comprar en la farmacia, a usted se lo dan en su EPS, pero hay un sitio donde usted tiene que ir, no sé si le dan entrega los blister para una semana y a usted le toca traer todo, porque es que es muy difícil a veces para la gente desplazarse todos los días al sitio para que le suministren el tratamiento. El ideal sería ese, ¿sí? Que usted vaya todos los días para que la persona que le va a dar se dé cuenta que lo esté tomando. Pero hay pacientes que son muy difíciles de controlar. Un paciente que es un habitante de calle es un paciente muy difícil de controlar. Y lo abandona el tratamiento con la tragedia que se desencadena cuando un paciente abandona un tratamiento de eso. Porque la cepa que tiene se vuelve resistente. El Señor camina por toda la ciudad, el Señor habla por toda la ciudad, el Señor tose, el Señor estornuda y entra en contacto con los otros que pueden tener la misma condición de calle que él, agravado por toda la tragedia que es vivir en la calle bajo un puente metido entre el agua. ¿Sí? Entonces, y va a su casa, pasa por su casa, sería cerca a usted, aunque uno a veces corre cuando lo ve. ¿Sí? Por obvias razones, sí, o sea, no es que uno sea mala persona, sino que a veces uno se asusta. El etambutol y la streptomicina son nefrotóxicos, entonces también hay que evaluar función renal. El paciente deja o debe dejar de ser contagioso a las 2 semanas de iniciado el tratamiento, ¿sí? Y ese, digamos que es
lo que se busca con los tratamientos. Hay que observar la mejoría del paciente para evaluar la efectividad del tratamiento. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo se evalúa si el paciente se ha recuperado del proceso infeccioso? ¿Ok? Con una muestra, una vaciloscopia o un GINES, ¿sí? Y con la clínica, porque hay que... acuérdense que los pacientes no se cuidan solamente con exámenes de laboratorio. Hay que examinarlo, el paciente tiene que ir recuperando peso, dejar de sudar de noche, porque el paciente suda de noche como si, no el calorcito normal, sino es una pérdida bastante de líquidos. La persona tiene también una dorsal ahí de la tuberculosis y se avanza. Y en niños, pues el niño se puede enfermar más rápido y puede morir más rápido, ¿sí? Si no lo haciendo. Anteriormente a las personas con tuberculosis las aislaban porque no había tratamiento. Aquí, por ejemplo, la Loma de Bolívar, la unidad que hay ahí era una tuberculosa también, porque eso era lejos, arriba, y entonces toda la ciudad quedaba abajo, la gente la llevaba para allá. Obviamente, ¿para qué? Para proteger la comunidad, ¿cierto? Profe, señor, ¿no se puede volver a hacer la tuberculina para saber si...? Sí, claro. ¿Quiere mirar otra vez la tuberculina? No, pero era para saber si se podía evaluar para que cuando ya estuviera sano. Primero, ¿qué es la tuberculina? Un derivado proteico del micobacterio, de la pared del micobacterio tuberculoso. Acuérdense que la tuberculina no es diagnóstica, pero es una de esas cosas que se unen ahí con la radiografía, con todo lo que se le hace para tener en la historia del paciente, ¿sí? Entonces, la persona le ponen la tuberculina y 2 o 3 días más tarde van a evaluar lo que se forma en el sitio por la reacción de la prueba, de la respuesta inmune de tipo rápido, de tipo celular, y dependiendo de la induración o del tamaño, del diámetro que tiene ahí donde le pusieron el derivado proteico, entonces es la posibilidad de tener o no tener contacto con de haber tenido o no tener contacto con el micobacterio tuberculoso. Nosotros, las personas que estamos vacunadas, pues conocemos un bacilo, que no es el bacilo tuberculoso, pero que tiene una estructura parecida y tenemos una respuesta inmune frente a él. De manera que podemos estar entre los 5 y los 10 milímetros. ¿Okay? De ahí en adelante, si es una persona inmunocompetente, si le da de 10 a 15, mire que habla de 90% de posibilidades de infección. Y si tiene mayor a 15 o 20 milímetros, pues entonces estamos hablando de un 100%, ¿cierto? Las personas con VIH-Sida, que la inmunidad de tipo celular esté comprometida, pues entonces probablemente no van a estar, algunos pueden dar negativos. El que dé negativo no quiere decir que no tenga tuberculosis. Pero por eso no es diagnóstico. ¿Qué otras pruebas hay que hacer? Hay que tener en cuenta la clínica del paciente y la evidencia desde el laboratorio de que el paciente tiene tuberculosis. Entonces, depende. Y ahí viene a dónde tiene el micobacterio, si es tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. O sea, uno le puede dar tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ¿ok? ¿Señor? No. No. No, pero ayer la clase está muy buena. Y esta es otra de las enfermedades eternas, ¿cierto? La lepra, que es causada por el micobacterio inglés. Cuando uno le dicen lepra, pues es una... Ay, ahora qué más está.
Entonces, eso que ven ustedes ahí es ya, digamos, la lepra lepromatosa en toda su expresión de daño en el paciente. Hoy en día no debe llegar el paciente a esto, porque hoy en día hay tratamiento. Pero el tratamiento es de hace unos 30 o 40 años para acá. Antes no había tratamiento. Entonces, ¿qué le pasaba a la persona? Pues que la sacaban de su grupo familiar y se la llevaban para lo que se conoce como leprocomios. ¿Sí? Había leprocomios en Santander, en Cundinamarca, en el Valle del Cauca, en la costa, porque había que proteger a la comunidad. O sea, la enfermedad, además de estar uno enfermo, se vuelve una tragedia social y familiar, ¿no? Se volvía. Hoy en día sí hay tratamiento. Es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium leprae. Leprae, un bacilo ácido resistente que se conoce también como el bacilo de Hansen. El otro es el bacilo de Koch y este es el bacilo de Hansen. El señor Hansen fue el que lo identificó. Es un microorganismo que afecta la piel, los nervios periféricos, la mucosa de la vía respiratoria alta y los ojos. Es una enfermedad curable hoy en día y su tratamiento es gratuito, pero hay que identificarlo rápido para evitar las secuelas que quedan por la afectación que produce el Mycobacterium. Afecta los nervios y daña pues lo que está inervado, por ese puede producir engrosamiento de los nervios y limitaciones en la movilidad y demás. Se produce discapacidades. En Colombia hay una incidencia que ha ido disminuyendo porque se hacen brigadas de búsqueda de pacientes que puedan tener lepra, porque la lepra a veces también es como calladita y no se nota mucho, sino no siempre el paciente con lepra es el paciente con lesiones hipopigmentadas o como la primera imagen, no, a veces es solamente algunos dolores y demás que la persona no sabe identificar. La zona del norte de Santander, el Villa del Rosario, es zona de bastante incidencia de lepra, por eso allá hacen brigadas para búsqueda de pacientes y demás. El nexo epidemiológico es muy importante porque es una enfermedad que se contrae por contacto directo con la persona, entonces por la vía respiratoria. Es propio de los continentes más pobres y de las personas más pobres de los continentes pobres. Bueno, nosotros tenemos referencia de lepra desde los libros de la Biblia y demás. A la persona le tocaba irse a vivir por allá en el extramuros y además le tocaba tener una campana, y entonces cuando el leproso venía le tocaba tocar la campana para que todo el mundo se hiciera para un lado y se escondiera. Hoy en día pues uno no entiende eso, pero si usted sabe que le puede dar una enfermedad que lo van a mandar a vivir y que además se va a desfigurar y que todo lo demás, pues entonces usted no quiere que le den. Produce mutilación y caquexia con un periodo de incubación larguísimo. Pueden pasar 5, 6 y 7 años desde que usted tiene contacto con la persona que está diagnosticada, un caso confirmado de lepra, y usted pues ya 5 años ni se acuerda y puede empezar a sufrir la infección, porque son bacterias de crecimiento lento, ¿se acuerdan? Entonces, no crece en medios sintéticos porque el Mycobacterium tuberculoso sí crece en medios sintéticos, este no crece. Se ha encontrado en el suelo, en el piso de las casas de los pacientes que están diagnosticados con lepra, y en los armadillos, en algunos sitios que sacrifican este tipo de animalitos para comer la carne. Pues el sacrificio del animalito, pues uno entra en contacto con la sangre que puede estar infectada y puede ser una vía de infección, ¿sí? Se ha encontrado ADN de la bacteria. Se puede inocular en animales para crecer y aislarlo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues estar en contacto con una persona que esté infectada, enferma. Pero la desnutrición, el hacinamiento, y ahí miren, volvemos a lo mismo, ¿cierto? La parte socioeconómica, pero también el que la persona tenga menos forma de defenderse frente al bacilo.
A ver, todos tenemos la susceptibilidad de sufrir lepra. Ahora, lo que pasa es que algunas personas pueden sufrir la forma más grave de la lepra, que es la forma multivacilar. El protocolo habla de forma multivacilar, que es la forma lepromatosa, que es la más complicada, pero si lo buscan ustedes, lo que dice el ministerio, la clasifica como multivacilar. Y la forma menos grave es la paucivacilar, y ahora explicamos por qué. Entonces, dentro de los factores de protección está la vacuna contra la BCG. Se ha identificado que la cicatriz de BCG indicaría que es un individuo de bajo riesgo. La BCG es una de las primeras vacunas que le ponen a uno. Y el que no tiene, pues se la pueden poner. Y el que necesita un refuerzo, también. ¿Cómo se hace la transmisión? Por gotas de secreciones nasales de pacientes con lepra lepromatosa, es la más infectante, es la multivacilar. ¿Sí? Se considera que puede ser un factor de riesgo el trauma cutáneo que sufre la persona que le hacen tatuajes. Nosotros somos el reservorio de la bacteria, pero también ya dijimos de fuentes animales, ¿cierto? La infección depende del contacto y de la respuesta de cada individuo. Se cree que hay entre 20.000 a 40.000 casos nuevos cada año, que eso es mucho. El riesgo de contagio deriva de la convivencia prolongada de una persona susceptible con un enfermo no tratado. Nosotros somos el reservorio y mire que puede durar la aparición de los síntomas o la incubación de 9 meses a 10 años y ser transmisible 4 años para la lepra tuberculoide y 8 años para la lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide es la forma menos grave, pero tiene lepra. Y eso es lo que hoy en día se habla de paucivacilar. Y la lepra lepromatosa es la forma más grave de la enfermedad y es lo que se llama multivacilar. ¿Okay? Es intracelular obligado, por eso la muestra es linfa. La muestra que uno toma es linfa, de las zonas más frías del cuerpo, porque esas son las que más le gustan y ahí es donde mayor cantidad de bacilos puede haber. La coloración es sin Nielsen, pero la técnica de toma de muestra es distinta y ya la vamos a ver. El tropismo específico, el blanco, la célula diana de la bacteria son las células de Schwann, las células gliales del sistema nervioso periférico, entonces hace desmielinización, por eso la persona pierde la sensibilidad al dolor, al calor, pues a los cambios de temperatura. Tiene un glicolípido fenólico que es el PGI1, que es una proteína estructural, tiene también el liporabinomanán y el lipomanán, que son las proteínas estructurales. Lo pueden encontrar que entre más PGL uno produzca, más difícil para el sistema inmune poder eliminar la bacteria y facilita la unión de la invasión a las células de Schwann. Se desmielinizan los nervios periféricos, hay una producción de un TH rápido por el tipo celular, produce anestesia local, cambios en la piel, hay lesiones hipocrómicas, la lesión de piel en la persona con lepra no pica, no suda, no duele y generalmente puede ser hipocrómica. ¿Sí? Las lesiones afectan los tejidos más fríos, la piel, los nervios superficiales, la nariz, la faringe, la laringe, los ojos, los testículos. Se producen lesiones cutáneas, máculas pálidas anestésicas, un diámetro posible entre 1 y 10 centímetros, un edema difuso o discreto. Una persona con lepra es una persona que tiene una o más manchas cutáneas, con una pérdida definida de la sensibilidad y que no ha completado un tratamiento con poliquimioterapia. Entonces, nódulos infiltrados, infiltración cutánea difusa, hay engrosamiento de los nervios, produce anestesia, neuritis, parestesia, úlceras tróficas, reabsorción ósea y acortamiento de los dedos. Los huesitos más pequeños se reabsorben, entonces parece como si la persona hubiera sufrido una mutilación. Antes decía que se le caían los dedos, no se le caen los dedos, es que se reabsorben, y los huesitos se reabsorben.
La gente ni veía porque a las pobres personas con lepra las mandaban a los lepropómenos. Después cuando ya empezó el tratamiento, pues los dejaron salir porque ya no infectaban, ¿sí? Pero allá producían el periódico, la moneda, allá no podía entrar nadie, solamente ellos. Les podían llegar cosas, pero ellos no podían mandar nada. Sin tratamiento produce desfiguración, como la primera que vimos, se caen las cejas, se caen las pestañas. Uno de los reflejos que pierde, que evalúan, porque el diagnóstico de la lepra es clínico. Lo que se hace desde el laboratorio es determinar cuál es la presentación clínica, ¿sí? Porque eso depende del tratamiento, si es multivacilar o pausivacilar. Pero el diagnóstico es clínico, entonces el médico hace una evaluación que ya está determinada qué es lo que debe medir, si hay engrosamiento de los nervios, si hay pérdida del reflejo palpebral, si ha perdido la sensibilidad, y entonces le hacen un tipo de evaluación. Entonces ya una vez que ustedes dicen sí, para mí este paciente tiene lepra, ahora yo voy a mandarle una vaciloscopia de linfa, que es lo que se hace para determinar la presentación clínica que tiene, la infección que tiene el paciente. Hay una inmunidad TH que determina el grado de infección, mediada por linfocitos. La que tiene la enfermedad tuberculoide, que es la pausivacilar, presenta una enfermedad mínima y una evidencia de respuesta inmunitaria de tipo TH1 con unas citoquinas específicas y con un interferón gamma. Y los casos multivacilares presentan una enfermedad progresiva porque carecen de mediadores de citoquinas como sí tienen los de TH1. ¿Por qué una persona tiene un TH1 y otra no, o un TH2? ¿Y por qué una persona tiene pausivacilar y la otra tiene multivacilar? Eso es un patrón que está determinado por el antígeno de histocompatibilidad de cada persona, ¿sí? La presentación, la bacteria Mycobacterium lepra es una sola, pero las presentaciones clínicas las define la capacidad de respuesta inmune que tengan los pediatras. Es granulomatosa crónica de los nervios periféricos, de tejidos superficiales, va desde lesiones cutáneas, no, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? La lepra tuberculoide, que se llama ¿cómo? Pausivacilar. Implica el desarrollo de máculas formadas por placas grandes, aplanadas en el rostro, tórax y extremidades, con bordes elevados, eritematosos, centros secos, pálidos y sin vello. O sea, produce alopecia, no pica, no duele, no nada. Cuando la bacteria invade los nervios periféricos, entonces las lesiones son anestésicas. La enfermedad es paulatina, se evidencia simultánea un avance y curación lento. Debido al pequeño número de organismos presentes, en general, esta forma de enfermedad no es contagiosa. Compromete la piel y los nervios y produce lesiones anestésicas. Y ahora la lepra lepromatosa, que es la multivacilar. Las lesiones son infiltrativas, extensas, simétricas, difusas, generalmente sobre el rostro. Se engrosa la piel suelta de los labios, frente, orejas. Entonces es como una fascia leonina, como la que vimos al principio, sin cejas, sin pestañas, pierden el tabique nasal, los huesos nasales, a veces los dedos, atrofia testicular en los varones, además con dolor, porque hay neuropatía periférica, deformidades o úlceras indoloras que no sanan, y la bacteria se propaga a nivel sistémico con un compromiso del sistema retículo endotelial, y más o menos es así. Hay susceptibilidades de raza también, ¿sí? Y hay razas donde una de las explicaciones de la llegada de la lepra a las Américas es con los esclavos que trajeron. Entonces probablemente llegó aquí y contagió a todos los que encontró y ya pues, lo demás es historia. El desarrollo de la enfermedad y sus diferentes manifestaciones clínicas están directamente relacionadas con la respuesta del huésped. Hay un receptor CR1 y CR3. El fagocitado pues degrada, lo presenta, se une al antígeno histocompatibilidad tipo 2
Y la presencia del antígeno de histocompatibilidad de R3 y de R2 forma la capacidad de interleuquinas y citoquinas que son capaces de frenar o disminuir la acción del micobacterio, y entonces es la presentación clínica paucivacilar, mientras que las personas con un antígeno de histocompatibilidad de Q, forma severa, la lepra lepromatosa. Entonces, lesiones en piel, como esas que ustedes ven ahí. Reabsorción y pérdida, pues mire que parece que no tuviera los 5 deditos, ¿cierto? Sí, 1, 2, 3, 4 muñones tiene ahí. Entonces, las presentaciones clínicas, dos formas polares, la lepra lepromatosa o lepra multivacilar y la lepra tuberculoide o lepra paucivacilar. Hay unas formas intermedias, pero se ha visto que generalmente lo que hacen es ir hacia uno. Por lo general, si no se definen desde el principio como tuberculoide o paucivacilar, terminan como multivacilares, ¿sí? O sea, hay dos polares y algunas intermedias. Se clasifican en paucivacilar o multivacilar de acuerdo a, basándose en el número de manchas en la piel, más de 5 manchas es multivacilar, de 1 a 5 manchas se denomina paucivacilar. De acuerdo al número de lesiones, paucivacilar de 1 a 5 lesiones y multivacilar más de 5 lesiones. Generalmente, cuando mandan al laboratorio, entonces lo que se hace es que se toman ya 5 muestras del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo, coderecho, coizquierdo y moco nasal. ¿Cómo se toma la muestra? Como es linfa, hay que producir isquemia en el lóbulo. Entonces uno pone una pinza, hace una punción en el lóbulo, las primeras gotas que salen, que son sangre, las descarta y luego hace presión cuando el lóbulo está medio blanquito, que ya no hay sangre, ya hace sanguíneo. Entonces saca las gotas y la pone, por ejemplo, si va a empezar por el lóbulo, entonces el 1 será el lóbulo derecho, el 2 será el lóbulo izquierdo, codo derecho y codo izquierdo igualito, pone una pinza y hace lo mismo, ¿ok? Y el moco sí con un aplicador, con algo, toma la muestra. Se dice que el área más rica en Mycobacterium lepra es las fosas nasales. Y eso le permite determinar, eso se llama índice bacilar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Contar los bacilos que ve en cada una de las muestras que toma. No tengo aquí, no. Entonces, como son 5 muestras, ¿cierto? Entonces, supongamos que en cada uno ve 1. 1, 2, 3, 4, 5 y divide de 1. 1 dividido de 1, ¿cuánto da? 1 por 1, 1. Si el índice bacilar es mayor o igual a 1, la lepra es multibacilar, porque el bacilo no ha sido sacado de circulación, por decirlo, no ha sido capaz el sistema inmune de controlarlo. Pero si el índice bacilar da menor o igual a 0, no quiere decir que la persona no tenga lepra, porque usted ya la examinó. Lo que tiene es una lepra paucivacilar, pero usted le mandó también a hacer una biopsia, y en la biopsia se van a observar los bacilos, ¿ok? Y además usted ya lo miró y le buscó todo eso que nos dijeron acá, ¿cierto? Las manchas, si hay, cuántos nervios hay involucrados, todo eso. Por eso el diagnóstico en primera instancia, bueno, todos los diagnósticos son desde el médico, pero ahí está. Índice bacilar igual a 0, paucivacilar, multivacilar, índice bacilar mayor a 0, ¿sí? Los tratamientos, depende si es paucivacilar, por eso además también tienen que clasificar, ¿sí? Porque el tratamiento no es igual para todos, eso depende de la presentación clínica que tenga. El paucivacilar, dosis mensual supervisada, dosis diaria autoadministrada, multivacilar, dosis mensual supervisada, rifampicina, clofaximina. Tratamiento, dosis diaria autoadministrada. Mire que le dan una parte para que la consuma. En los niños, dosis mensual supervisada con la rifampicina, dapsona. Todos esos son los tratamientos y depende del paciente. ¿Tienen alguna pregunta?
están los que no pertenecen al grupo de los tuberculosos ni de la lepra, que se consideran oportunistas. Con las enfermedades que comprometen la respuesta inmune, esas infecciones se han hecho emergentes, ¿sí? En pacientes inmunocomprometidos, infecciones que no se daban antes. Gracias al GINESTE, porque algunos afectan el pulmón y parece una tuberculosis pulmonar, a la persona le daban el tratamiento para tuberculosis, porque si uno mira vaciloscopia y ve bacilos, pues uno informa, se observan bacilos ácidos resistentes. Lo que pasa es que no son micobacterios tuberculosos, que trancan el tratamiento al pobre paciente, va a ceder, que probablemente va a ceder, pero está mal diagnosticado, ¿sí? Digamos que las resistencias que nosotros estamos viviendo es porque hay mucha gente que recibe tratamientos de antibióticos que no necesita, ¿sí? Afortunadamente hoy en día tenemos biología molecular con screenings bastante amplios para que no se le dé antibiótico a lo que no necesita antibiótico, o que le den el antibiótico adecuado. ¿Listo? Las infecciones por virus no necesitan tratamiento de antibiótico a no ser que haya una coinfección con bacterias. ¿Listo, chicos? ¿Cuándo es el parcial?